Bien, vamos a comenzar y vamos a iniciar ya. No hay mucho tiempo, así que no vamos a poder esperar a los demás. Pero yo creo que esta noche es una noche muy importante porque vamos a continuar con el tema que estuvimos viendo la semana pasada, un tema sobre sanidad y sobre la necesidad de sanar, que es una necesidad que todas las personas necesitamos recordar, necesitamos ser conscientes de esa realidad, porque el no hacerlo significará vivir una vida probablemente insatisfecha, una vida que no se vive en toda su plenitud en las diversas áreas de nuestra vida. Así que es muy importante considerar y tener en cuenta eso, ¿sí? Muy bien. Entonces, amigos, voy a empezar. La semana pasada hablamos justamente de este tema, estuvimos hablando un poco, y hablamos de algunas heridas que se iban generando, que iban sucediendo a lo largo del camino de nuestra vida, principalmente en nuestra infancia, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de lo importante que era sanar una herida, porque así como en nuestro cuerpo físico, cuando no sanamos una herida, sucedía que se podía convertir en una gangrena o en una herida mucho más grave, podría terminar viéndose así como lo que estamos observando en la imagen. Y en nuestra alma decíamos que sucede lo mismo, ¿no? Sucede lo mismo. Y hablábamos de algunas heridas, fundamentalmente, por ejemplo, la herida del rechazo, que vimos que era una herida que se ocasionaba por lo general en la infancia, y el que ocasionaba esta herida era digamos, el padre o la madre, ¿no? El progenitor del mismo sexo. Si eres mujer, quien podría ser más fácil de causar esa herida era tu mamá. Si eres varón, quien podría causar esa herida en tu infancia era el papá. Entonces veíamos que utilizaba la máscara de la huida, veíamos la herida del abandono, la herida de la humillación, veíamos la herida de la traición, veíamos también la herida de la injusticia y cómo cada una de esas heridas van mostrándose de alguna u otra forma en nuestras relaciones, en la forma como actuamos frente a determinadas situaciones en nuestra vida. Ya lo hablamos la semana pasada, hablamos de las características, de los síntomas que iban mostrándose cuando hemos sido heridos con esas heridas de la infancia, ¿no? Entonces, si pudiéramos hacer un resumen rápido, podríamos decir que las heridas, tenemos la herida del rechazo, y la característica de la persona que ha sido herida con el rechazo es que es una persona huidiza, le teme al afecto. Cuando alguien quiere abrazarlo y mostrarle muestras de afecto, siempre tiende a huir, tiende a escaparse del momento. La herida del abandono se mostraba con el síntoma de la dependencia, ¿no? La herida del abandono se muestra con el síntoma de la dependencia, y estas personas eran propensas a las adicciones. La herida de la humillación es la herida que se mostraba con el masoquismo emocional o mental, ¿no? Que le gusta sufrir y le gusta seguir en ese mismo lugar de sufrimiento. La herida de la traición se mostraba y se evidenciaba con la característica de gente, personas que se mostraban controladores, ¿no? Querían tener control de todo, no solo en las relaciones, sino que en las situaciones de su vida quieren tenerlo todo controlado. Y la herida de la injusticia, que se mostraba con una actitud rígida, una actitud dura, ¿no? Esa era la máscara que se mostraba en la injusticia. Ahora, hoy vamos a hablar un poquito de cómo podemos ir superando estas heridas, ¿no? Y el primer paso para superar las heridas de nuestra alma es ser conscientes de que puede que estemos heridos allá adentro y no hemos estado entendiendo o viendo esa realidad, y nos hemos acostumbrado a las máscaras que nos hemos puesto como un mecanismo de defensa, ¿no? Entonces, es importante que entendamos de que nuestro cuerpo, nuestra mente, como mecanismo de defensa, ha ido utilizando algunas máscaras para, de alguna u otra forma, huir, ¿no? O tapar de alguna forma esas heridas. Y lo primero que necesitamos hacer es quitarnos las máscaras. Es necesario
quitarnos la máscara y mirar la herida, aceptar la herida. La herida existe y puedes o no estar de acuerdo, pero las heridas están ahí. Y aceptar una herida significa mirarla, ¿no? Observarla detenidamente. Y sabes, lo más importante es saber que las heridas son parte de la experiencia del ser humano, son parte de nuestra vida, son parte de nuestro desarrollo humano. Las heridas no son exclusivas de un determinado grupo de personas. Las heridas pueden llegar a cualquier persona. Indudablemente es parte del caminar de los seres humanos y seguramente a lo largo de tu vida habrá gente que lastime tu alma con alguna actitud, con alguna forma de tratarte, pero es parte de nuestro paso por la vida, porque somos seres, recuerden que tenemos un cuerpo físico, pero también tenemos un alma que puede ser lastimada. Entonces, entendamos esa realidad, es parte de la experiencia del ser humano. Otro aspecto importante y básico para empezar a solucionar esto es hazte responsable de tu propia felicidad, hazte responsable de tu propia vida, hazte responsable de tu propia salud emocional. A veces tenemos la tendencia los seres humanos de entregar nuestra felicidad o nuestro bienestar a otras personas y empezamos a depender de lo que otras personas pueden hacer o pueden dejar de hacer. Y cuando otras personas no actúan como nosotros esperamos o como nosotros deseamos que actúen, nos terminan lastimando y nos terminamos sintiendo insatisfechos con una actitud de queja, de reclamo y somos infelices. Pero tiene que llegar un momento en nuestra vida en que nos hacemos responsables de nuestra propia felicidad. Nos hacemos responsables de nuestro propio estado emocional. Y llega ese momento y entonces tú dices, ahora mis papás probablemente me causaron la herida, pero la condición en la que ahora yo decido estar es única y exclusiva responsabilidad mía. Si yo decido ser libre de la situación o del lugar en el que estoy, puedo serlo, porque ahora yo soy el dueño de mis emociones y mi felicidad y mi buena salud emocional no depende de las otras personas. Yo tengo el control. Y mucho más si tú sabes que Dios ahora es parte de tu vida y le has abierto tu corazón para que Él pueda sanar las heridas de tu corazón. ¿Sí? Entonces, si pudiera repasar rápidamente, lo primero es darnos cuenta, es quitarnos la máscara, entender de que esa máscara fue útil y fuimos valientes, nuestro cuerpo fue muy heroico al utilizar una máscara para que no nos lastimen más, al utilizar una máscara para que nadie más nos haga daño. Pero llega un momento en que esa máscara ya no te sirve, tienes que quitarla, ¿sí? Quítate la máscara, las apariencias. Acepta la herida y acepta que las heridas son parte de la experiencia humana. Hazte responsable de tu propio estado, hazte responsable de tu felicidad, hazte responsable de tu estado emocional. No le culpes a otros de cómo tú estás o cómo te sientes. Y otra cosa y aspecto importante es entender de que tienes que perdonar. Aquellas personas que te causaron el dolor, quizás tus papás o alguna otra persona, a lo mejor en algún momento de su vida probablemente pasaron por situaciones similares, con heridas muy parecidas a las tuyas. Y eso tiene que llevarnos a despertar en nosotros un sentimiento de compasión y de amor, tal como Jesús dijo, que amemos a los demás como nos amamos a nosotros mismos. Y que amemos a otros. Podrían mutear ahí su micrófono de la persona que está... No. No. Muy bien. Disculpen el corte, tenía que buscar quién estaba encendido su micro, pero vuelvo al punto, para los que me están tomando atención. Tiene que llegar un momento en que miras con ojos de compasión a aquellos que te causaron dolor y te causaron daño, porque eso te hace más grande y eso te sana por dentro. Cuando tú decides perdonar, aunque duele perdonar,
pero sana. El perdonar duele, es incómodo, nos lleva a morir a nosotros mismos, pero al mismo tiempo es profundamente sanador, ¿sí? Tengan en cuenta eso como aspectos básicos. Y para ir terminando de forma muy rápida, quisiera hacer un repaso rápido de cómo podemos ir sanando en función a las heridas que hemos ido desarrollando a lo largo de nuestra vida. ¿Cómo se sana de la herida del rechazo? Muy rápido. Quien sufre de rechazo alimenta su herida cada vez que considera y se siente que no sirve. Cuando sientes que no sirves en algún lugar o a otras personas y dices, ay, no sirvo para nada. Cuando alguien te dice no sirves para nada y tú te crees esa afirmación, vas a seguir abriendo esa herida de rechazo. Por eso es importante que nuestra herida de rechazo empiece a sanar cuando empezamos a mirar hacia adentro, hacia nosotros mismos, y entendemos de que lo que los demás hagan o dejen de hacer, en realidad no hace que nosotros dejemos de ser aceptados. La gente actúa en función a cómo son ellos y a cómo están por dentro. Y muchas veces te pueden rechazar de alguna u otra forma, pero tienes que entender que no es tu culpa. El problema es de ellos, ¿sí? Y aspecto importante para sanar el rechazo es saber que somos amados y aceptados por Dios. Dios nos aceptó. En medio de nuestras imperfecciones y de nuestra incapacidad moral delante de Él fue capaz de aceptarnos. Por lo tanto, yo soy aceptado y yo soy amado por Dios. Y esa verdad tiene que ser mucho más fuerte que aquellas voces que vienen a nuestra mente y que nos dicen que somos rechazados, que no servimos para nada y que no somos importantes. A Dios somos importantes y en Él tenemos un propósito. ¿Cómo se sana de la herida del abandono? Para sanar y superar la herida del abandono, lo primero que hay que hacer es dejar de alimentarlo. Cuando abandonas un proyecto que puede ser importante para ti, estás abriendo la herida del abandono. Cuando dependemos de otras personas, una persona emocionalmente, que nos ha ido alimentando de alguna forma y empezamos a ser dependientes, no estamos sanando. Al contrario, es probable que estemos abriendo una herida más grande. Debemos evitar caer en el desaliento, debemos evitar caer en el ya no me importa cómo me veo, cómo soy, y hay gente que se descuida incluso de su propia apariencia. Esta herida sana cuando profundizamos la verdad de que el Señor dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, Jehová con todo te recogerá, Jehová con todo te amará, Jehová con todo te aceptará. No importa si alguien te abandonó en algún momento, si fue tu papá o tu mamá, tú tienes que saber que alguien ya te aceptó y alguien ya te hizo su hijo, y ese es Dios. Esa verdad se tiene que hacer profunda en tu corazón. Estoy tocándolo muy superficialmente porque estas heridas, si se han abierto en tu vida, podría demandar mucho más tiempo y una disciplina y una afirmación mucho más fuerte, ¿no? ¿Cómo sanar de la herida de la humillación? Bueno, deja de compararte con otros, deja de menospreciarte y aprende a conocer tu potencialidad, tus talentos, tus dones, tus habilidades. Mira qué importante y los dones que Dios te ha dado. Mira lo extraordinario y especial que tú eres, ¿sí? Actúa de forma adecuada y respetuosa contigo mismo. Muy bien. ¿Cómo llegamos a sanar la herida de la traición? Dejando de desconfiar de todo el mundo y de querer tener el control de todas las cosas. Es necesario aprender a confiar, aprender a soltar el control de todas las cosas y entender de que hay gente en la que sí podemos confiar. Hay gente que es confiable y que pueden contribuir de alguna u otra forma a nuestra vida. Finalmente, ¿cómo se sana la herida de la injusticia? Y acá en la herida de la traición, cuando tú miras que Jesús fue traicionado por su mejor amigo, uno de sus mejores amigos, Jesús fue traicionado con un beso en la mejilla y a pesar de eso, Jesús no maldijo, sino que con una actitud humilde fue a morir a la cruz.
Y cuando miramos a Jesús traicionado, podemos entender de que si a Jesús lo traicionaron, probablemente a nosotros también lo hagan. Sin embargo, eso no hace que Jesús deje de confiar en los demás. Necesitamos seguir confiando, aprender a confiar en otros, dejar de intentar tenerlo todo controlado. La herida de la injusticia. Es importante aprender a respetar nuestros límites. Es importante no solo veamos nuestros errores y que no tengamos la tendencia del perfeccionismo, de que todo lo vamos a hacer bien, que nos demos esa oportunidad de equivocarnos. A veces nos vamos a equivocar, a veces vamos a fallar, a veces no vamos a ser perfectos, pero tenemos que saber también de que nosotros mismos hemos sido injustos y hemos sido amados y perdonados por un Dios justo, que Cristo ha venido a morir en la cruz, haciéndose injusto Él para que nosotros seamos justificados por ese sacrificio. Miremos a Jesús como nuestro referente, miremos a Jesús, involucremos a Jesús en nuestras heridas y Él puede sanarnos. Si ha servido este tema, esperamos que haya sido de bendición y que puedas compartir lo poco que hayas aprendido en estas sesiones y que alguien más pueda entender. No estamos condenados a vivir en la humillación, no estamos condenados a vivir con heridas emocionales que nos duelan todo el tiempo, no estamos condenados a vivir en medio de la mediocridad, en medio del rincón de aquellos que todo el tiempo sufren, se lamentan, se quejan de la vida, sino que Dios nos ha hecho libres y Dios nos ha dado la oportunidad de ser sanados, de ser llamados sus hijos y sobre todo de vivir una vida en plenitud, con propósito, con destino y ejerciendo los dones y talentos que nos ha dado, entendiendo que somos individuos únicos, con características únicas, especiales. Amigos, que Dios los bendiga, ha sido un placer estar con ustedes, abrazos para todos y nos vemos el próximo lunes en el Zoom y si alguien se reúne presencial, ahí nos veremos el sábado o el jueves. Bendiciones para todos, gracias por estar ahí. ¿Qué tal?